Guadalajara, 1929. Una época de cambios y misterios en México. La revolución había terminado hace poco, pero sus cicatrices permanecían vivas en la memoria colectiva. Entre las calles empedradas y las casonas coloniales, se erguía imponente la residencia de la familia Pérez, una de las más adineradas y respetadas de la región. Lo que nadie sabía era que bajo aquella fachada de respetabilidad y fortuna se escondía un secreto tan oscuro que cambiaría para siempre la historia de la ciudad. Bienvenidos a La Macabra Historia, donde hoy les revelaré los escalofriantes sucesos de la familia Pérez y el sótano del que nadie jamás regresó. Esta historia fue silenciada durante generaciones, pero gracias a testimonios de sobrevivientes y documentos recientemente descubiertos, hoy puedo compartirles la verdad de lo que realmente ocurrió en aquella casona de Guadalajara. Antes de continuar, si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas y actives la campana de notificaciones. Cada semana traemos historias como esta, basadas en hechos reales que han sido ocultados al público. Comparte este video con alguien que disfrute de las historias de misterio y suspenso. Y te recomiendo que te quedes hasta el final, porque la conclusión de esta historia cambiará completamente tu perspectiva sobre lo que realmente sucedió con la familia Pérez y las víctimas de aquel sótano maldito. Este es La Macabra Historia, el canal donde revelamos lo que otros callan. Prepárate para conocer lo que realmente sucedió en aquella casona de Guadalajara en 1929, una historia que las autoridades intentaron borrar, pero que los sobrevivientes nunca olvidaron. Corría el año 1925 cuando la familia Pérez llegó a Guadalajara. Don Sebastián Pérez, un hombre de negocios proveniente de España, su esposa doña Concepción Morales, una mujer tapatía de familia acomodada, y sus 3 hijos, Rodrigo de 18 años, Elena de 16 y el pequeño Martín de apenas 10 años. Don Sebastián había amasado una considerable fortuna en el negocio textil durante la Revolución, proveyendo uniformes y telas a diferentes facciones según le convenía. Algunos decían que su riqueza provenía de negocios turbios y traiciones, pero nadie se atrevía a cuestionarlo abiertamente. La familia adquirió una impresionante casona colonial en el centro de Guadalajara, a pocas cuadras de la catedral. Era una construcción del siglo XVIII, con gruesos muros de cantera, amplios patios interiores, habitaciones espaciosas y un sótano inusualmente grande que ocupaba toda la planta baja de la propiedad. La casa había pertenecido anteriormente a una familia aristocrática que misteriosamente decidió abandonar la ciudad de la noche a la mañana, vendiendo la propiedad a un precio muy por debajo de su valor real. Los vecinos veían con curiosidad y cierto recelo a los nuevos habitantes. Don Sebastián era un hombre de semblante severo, con un espeso bigote negro y ojos penetrantes que rara vez reflejaban emoción alguna. Doña Concepción, por su parte, era una mujer hermosa pero distante, que apenas salía de la casona, y cuando lo hacía, siempre iba completamente vestida de negro como si guardara un luto perpetuo. Los primeros meses transcurrieron sin incidentes notables. La familia Pérez se dedicó a restaurar la casona, contratando numerosos obreros y artesanos. Sin embargo, los trabajadores comentaban entre susurros que jamás se les permitía acceder al sótano. Don Sebastián insistía en que solo él y su hijo mayor, Rodrigo, podían realizar las renovaciones en esa parte de la casa. Fue entonces cuando comenzaron los rumores. María Dolores Quintero, una de las sirvientas contratadas para la limpieza de la casa, relataba haber escuchado extraños sonidos provenientes del sótano durante las noches, golpes rítmicos, como si alguien martillara algo y ocasionalmente lo que parecían ser lamentos ahogados. «Yo nunca bajé al sótano», declaró años después María Dolores en una entrevista para El Informador, el periódico local. Pero sabía que algo malo pasaba allí. Don Sebastián siempre cerraba esa puerta con 3 candados diferentes, y las llaves las llevaba colgadas al cuello. Una vez, la niña Elena intentó bajar por curiosidad, y su padre la abofeteó tan fuerte que la dejó inconsciente. Después de eso,
nadie en la casa mencionaba siquiera la existencia de ese lugar. La primera desaparición ocurrió en noviembre de 1926. Joaquín Ordóñez, un joven carpintero de 22 años que había sido contratado para fabricar muebles para la biblioteca de la casona, no regresó a su hogar tras su jornada laboral. Su madre, preocupada, acudió a la casa de los Pérez al día siguiente, donde don Sebastián aseguró que el muchacho había recibido su pago y se había marchado temprano el día anterior. La policía realizó una investigación superficial, pero la influencia de don Sebastián era considerable. El caso se cerró concluyendo que Joaquín probablemente había decidido probar suerte en la capital o en los Estados Unidos, como tantos otros jóvenes de la época. Sin embargo, Raúl Ordóñez, hermano menor de Joaquín, nunca aceptó esta explicación. Mi hermano estaba comprometido con Teresa. Iban a casarse en primavera. Él jamás se habría ido sin despedirse, sin llevarse sus ahorros o sus herramientas. Raúl comenzó su propia investigación, preguntando a otros trabajadores que habían estado en la casa de los Pérez. Lo que descubrió fue inquietante. 3 días antes de su desaparición, Joaquín le había comentado a un compañero que don Sebastián le había pedido que fabricara unas extrañas estructuras de madera para el sótano. «Parecen jaulas», había dicho Joaquín, «pero son demasiado pequeñas para animales grandes y tienen cerraduras por fuera». Para finales de 1926, la familia Pérez se había integrado en la alta sociedad de Guadalajara. Don Sebastián realizaba generosas donaciones a la iglesia y a obras de caridad, mientras doña Concepción organizaba elegantes tertulias a las que asistía lo más selecto de la sociedad tapatía. Rodrigo, el hijo mayor, estudiaba Derecho y mostraba el mismo carácter calculador de su padre. Elena era admirada por su belleza y sus habilidades al piano, aunque quienes la conocían de cerca notaban una perpetua tristeza en sus ojos. El pequeño Martín apenas era visto en público. Se rumoreaba que era un niño enfermizo que pasaba la mayor parte del tiempo recluido en su habitación. A medida que la influencia de los Pérez crecía, también lo hacía el misterio que rodeaba a la familia. Y el sótano, aquel lugar prohibido, comenzaba a convertirse en el centro de oscuros rumores que nadie se atrevía a pronunciar en voz alta. 1927 fue un año marcado por una serie de desapariciones inexplicables en Guadalajara. En total, 11 personas se esfumaron sin dejar rastro, la mayoría jóvenes de entre 15 y 25 años. Lo único que parecían tener en común era que todos habían tenido algún tipo de contacto con la familia Pérez. Carmen Gutiérrez, una joven costurera de 19 años, desapareció después de ser contratada para confeccionar vestidos para Elena Pérez. Su hermana, Lucía, recordaba: Carmen estaba emocionada porque la señorita Elena le había pedido que fuera a la casa para tomar medidas y discutir diseños. Salió una mañana de febrero y nunca regresó. Cuando fui a preguntar, doña Concepción me dijo que Carmen había recibido su pago adelantado y había mencionado que planeaba irse a Ciudad de México para trabajar en una casa de modas. Similar suerte corrieron Rafael Mendoza, un joven profesor de música contratado para dar clases de piano a Elena; Alonso Figueroa, un estudiante de medicina que supuestamente acudía a la casa para atender al pequeño Martín; y Teresa Ibáñez, una joven sirvienta que había sustituido a María Dolores cuando ésta renunció alegando malos presentimientos. La policía recibió denuncias por estas desapariciones, pero las investigaciones siempre llegaban a callejones sin salida. El comisario Javier Hernández, quien llevaba los casos, parecía extrañamente reticente a profundizar en ellos. Años después, se descubriría que don Sebastián había comprado su silencio con generosas donaciones a su cuenta personal. Sin embargo, había alguien que no podía ser comprado: el periodista Federico Torres del diario El Occidental. Torres comenzó a notar el patrón de desapariciones y su conexión con la familia Pérez. En junio de 1927, publicó un artículo titulado «Las misteriosas desapariciones de Guadalajara, casualidad o patrón», donde, sin acusar directamente a los Pérez,
Planteaba preguntas incómodas sobre las coincidencias. 3 días después de la publicación, la imprenta de El Occidental sufrió un incendio que destruyó gran parte de sus archivos. Una semana más tarde, el cuerpo de Federico Torres fue encontrado flotando en el río San Juan de Dios. El dictamen oficial fue suicidio, pero quienes lo conocían sabían que Torres no era un hombre que se rindiera fácilmente. Fue entonces cuando Raúl Ordóñez, quien nunca había dejado de investigar la desaparición de su hermano Joaquín, se encontró con Elena Pérez en el mercado. Para su sorpresa, la joven le pasó discretamente una nota antes de alejarse rápidamente. La nota, escrita con mano temblorosa, decía: «Si quieres saber qué le pasó a tu hermano, encuéntrame en la catedral mañana a las 10». «Ven solo». Raúl acudió a la cita, intrigado y cauteloso. Elena apareció completamente vestida de negro, con un velo que ocultaba parcialmente su rostro. Se sentaron en uno de los bancos traseros de la catedral, fingiendo rezar. «Tu hermano está muerto», susurró Elena sin preámbulos. «Como todos los demás. Mi padre y Rodrigo los llevan al sótano. Nadie regresa de allí». Raúl sintió que el mundo se detenía. «¿Por qué? ¿Qué hacen con ellos?». Elena comenzó a temblar. «No lo sé con certeza. Nunca me han permitido bajar, pero escucho cosas por las noches, gritos ahogados, súplicas. Y a veces, cuando mi padre y Rodrigo suben del sótano, tienen manchas de sangre en las mangas de sus camisas». «¿Por qué me cuentas esto ahora?», preguntó Raúl, luchando por mantener la compostura. «Porque ya no puedo soportarlo», respondió ella, con lágrimas en los ojos. «Han desaparecido demasiadas personas, y ahora temo por Martín». Mi hermano pequeño ha estado haciendo preguntas, husmeando cerca del sótano. He visto cómo lo mira mi padre, de la misma manera que miraba a los otros antes de que desaparecieran. Elena le contó a Raúl que había descubierto una llave del sótano escondida en el estudio de su padre. «Puedo conseguirte esa llave, pero necesitarás las otras 2 que lleva mi padre consigo». Ambos acordaron un plan. Elena sustraería la llave del estudio y averiguaría dónde guardaba su padre las otras 2 cuando se las quitaba para dormir. Mientras tanto, Raúl contactaría con personas de confianza para preparar una entrada a la casa cuando don Sebastián y Rodrigo asistieran a una importante reunión de negocios programada para la siguiente semana. Lo que ninguno de los dos sabía era que alguien más había escuchado su conversación: el padre Ignacio Montero, un joven sacerdote recién llegado a la parroquia, quien se encontraba en el confesionario cercano. El padre Montero, horrorizado por lo que había oído, decidió que debía intervenir de alguna manera. Al día siguiente, el sacerdote visitó la casa de los Pérez con el pretexto de solicitar una donación para obras de caridad. Fue recibido por doña Concepción, quien lo invitó a tomar el té en el jardín trasero. Durante la conversación, el padre Montero intentó sutilmente obtener información sobre la familia y especialmente sobre el sótano, mencionando que le interesaba la arquitectura colonial. «La casa es muy antigua. Debe tener espacios interesantes como bodegas o sótanos», sugirió el sacerdote. La reacción de doña Concepción fue inmediata y reveladora. Su rostro palideció y sus manos comenzaron a temblar, derramando parte del té. «No tenemos sótano, padre», respondió secamente. «Y le agradecería que no mencionara ese tipo de espacios frente a mi esposo. Es supersticioso respecto a los lugares subterráneos». El padre Montero no insistió, pero ahora estaba convencido de que algo siniestro ocurría en aquella casa. Al marcharse, notó que desde una de las ventanas del segundo piso, el pequeño Martín lo observaba con una expresión que mezclaba miedo y súplica. Esa noche, Elena no pudo dormir. Había logrado sustraer la llave del estudio de su padre, pero no había podido averiguar dónde guardaba las otras 2. Decidió que intentaría buscarlas al día siguiente, cuando sus padres asistieran a una comida en casa del gobernador. Sin embargo, el destino tenía otros planes. A medianoche, Elena escuchó un grito ahogado proveniente de la habitación de Martín. Corrió hacia allí, solo para encontrar la habitación vacía.
La ventana estaba abierta, las cortinas ondeando con la brisa nocturna. Sobre la cama, una nota escrita con letra infantil. «Voy a descubrir qué hay en el sótano, no le digas a papá». Elena sintió que el corazón se le detenía. Sabía que tenía que actuar rápidamente. Tomó la llave que había robado y bajó sigilosamente las escaleras, dirigiéndose hacia la puerta del sótano. Para su sorpresa, los 3 candados estaban abiertos y la puerta ligeramente entreabierta. Con el corazón latiendo desbocadamente, Elena empujó la puerta y comenzó a descender los oscuros escalones, sin saber que estaba a punto de descubrir el verdadero horror que se ocultaba bajo la respetable fachada de la familia Pérez. La escalera que descendía al sótano era estrecha y empinada, construida con piedra desgastada por el tiempo. Elena bajaba lentamente, sosteniendo una pequeña lámpara de aceite que apenas iluminaba unos metros a su alrededor. El aire se tornaba cada vez más denso y frío, con un olor extraño que mezclaba humedad, óxido y algo más. Algo que no podía identificar, pero que le provocaba náuseas. Al llegar al final de la escalera, Elena se encontró en una antecámara circular con 3 puertas. Las paredes estaban cubiertas de símbolos extraños, pintados con lo que parecía ser una sustancia rojiza ya reseca. Reconoció algunos símbolos de los libros que su padre guardaba bajo llave en su biblioteca privada, libros escritos en latín y otras lenguas antiguas que él estudiaba obsesivamente. «Martín», llamó en voz baja, pero solo el eco de su propia voz le respondió. Elena decidió probar con la puerta de la izquierda. Al abrirla, se encontró con una habitación llena de estanterías que contenían frascos de vidrio de diferentes tamaños. Acercó su lámpara para ver mejor el contenido y retrocedió horrorizada. Cada frasco contenía partes humanas preservadas en algún tipo de líquido. Dedos, ojos, orejas, todos etiquetados meticulosamente con nombres y fechas. Con las piernas temblorosas, Elena cerró rápidamente esa puerta y se dirigió a la del centro. Esta habitación era más grande y estaba dominada por una mesa de piedra en el centro, similar a un altar. La mesa tenía canales tallados que convergían en un gran recipiente de cobre en el suelo. Las manchas oscuras que cubrían la superficie no dejaban lugar a dudas sobre su propósito. En las paredes había jaulas, exactamente como las que Joaquín Ordóñez había descrito antes de desaparecer. La mayoría estaban vacías, pero en una de ellas, Elena vio algo que la dejó paralizada. Un bulto pequeño en un rincón, cubierto con una manta. «¿Martín?», llamó nuevamente, esta vez con más urgencia. El bulto se movió ligeramente. Elena corrió hacia la jaula y se arrodilló frente a ella. Al retirar la manta se encontró con los ojos aterrorizados de su hermano pequeño. «¡Elena!», exclamó Martín llorando. «Tienes que irte. Papá y Rodrigo están abajo. Me escondí cuando los escuché venir». «Voy a sacarte de aquí», prometió Elena, buscando desesperadamente la manera de abrir la jaula. «No hay tiempo», susurró Martín. «Escucha, he descubierto lo que hacen. Hay un libro en el escritorio de esa habitación. Lo he visto cuando me trajeron. Es el diario de papá». En ese momento escucharon voces y pasos acercándose desde la tercera puerta, la que Elena aún no había explorado. «Escóndete», suplicó Martín. Elena apenas tuvo tiempo de ocultarse detrás de unas grandes vasijas de barro en un rincón oscuro cuando la puerta se abrió. Don Sebastián y Rodrigo entraron, seguidos por 2 hombres que arrastraban a un joven inconsciente. «Pónganlo en la mesa», ordenó don Sebastián con una voz que Elena nunca le había escuchado, fría y ceremonial. Los hombres obedecieron, atando al joven con correas de cuero a la mesa de piedra. Don Sebastián se acercó a un armario y sacó lo que parecía ser un antiguo libro encuadernado en piel oscura. Lo abrió sobre un atril y comenzó a leer en un idioma que Elena no reconocía. Rodrigo, mientras tanto, preparaba diversos instrumentos sobre una mesa auxiliar, cuchillos de diferentes tamaños, recipientes de vidrio, hierbas y polvos. «¿Está todo listo para esta noche?», preguntó don Sebastián a su hijo mayor. «Sí, padre», respondió Rodrigo. «Este es el 12º».
Solo necesitamos uno más después de él, y el ritual estará completo. Don Sebastián asintió con satisfacción. Casi 30 años de búsqueda, de estudios, de preparación. Por fin, el poder que me fue prometido estará a mi alcance. ¿Y madre?, preguntó Rodrigo. Tu madre no debe saber nada de esto. Ella cree que nuestros negocios son la fuente de nuestra fortuna. Dejémosla en su ignorancia. Es más seguro para todos. Elena observaba horrorizada, tratando de comprender lo que estaba sucediendo. ¿Un ritual? ¿Qué tipo de poder buscaba su padre que requería tales sacrificios? Los dos hombres que habían traído al joven se marcharon, dejando a don Sebastián y Rodrigo solos con su víctima. Elena reconoció al joven inconsciente. Era Miguel Sandoval, un estudiante de la universidad que ocasionalmente visitaba la casa para estudiar con Rodrigo. Don Sebastián comenzó a recitar algo del libro, mientras Rodrigo encendía velas negras, dispuestas en un patrón específico alrededor de la mesa. El joven Miguel comenzó a despertar, confundido al principio, luego aterrorizado al darse cuenta de su situación. ¿Qué es esto? Don Sebastián, Rodrigo, ¿qué están haciendo?, suplicaba Miguel, luchando inútilmente contra sus ataduras. Don Sebastián lo ignoró, continuando con su recitación. Rodrigo se acercó a Miguel con un cuchillo en la mano y una sonrisa fría en los labios. Elena no podía seguir mirando. Tenía que hacer algo, pero ¿qué podía hacer ella sola contra su padre y su hermano? Necesitaba ayuda. En ese momento, recordó su plan con Raúl Ordóñez. Tenía que escapar, buscar a Raúl y al padre Montero. Juntos podrían regresar con ayuda para salvar a Martín y a Miguel. Aprovechando que su padre y Rodrigo estaban concentrados en su macabro ritual, Elena se deslizó silenciosamente hacia la puerta por la que habían entrado. Una vez en la antecámara, corrió escaleras arriba, con el corazón a punto de estallar. Al llegar a la planta baja, se encontró cara a cara con su madre. «Elena, ¿qué haces despierta a esta hora?», preguntó doña Concepción, escrutando el rostro pálido y aterrorizado de su hija. Elena no sabía qué responder. ¿Su madre era parte de todo esto? ¿O era, como había dicho su padre, ignorante de los horrores que ocurrían bajo su propio techo? «Martín ha desaparecido», dijo finalmente Elena, decidiendo arriesgarse. «Lo estaba buscando». Los ojos de doña Concepción se abrieron con alarma. «Martín, ¿dónde puede estar a estas horas?». Creo que está en el sótano», respondió Elena, observando cuidadosamente la reacción de su madre. El rostro de doña Concepción palideció aún más. «¿El sótano? No, no puede ser. Tu padre no permitiría, él nunca...». Su voz se quebró. En ese momento, Elena comprendió que su madre sí sabía algo, pero quizás no toda la verdad. «Madre, ¿qué sabes sobre lo que hace padre en el sótano?». Doña Concepción se dejó caer en una silla temblando. «Tu padre, cuando lo conocí, era un hombre brillante, ambicioso. Me habló de conocimientos antiguos, de poderes olvidados que podían otorgar riqueza y longevidad a quienes supieran utilizarlos. Yo pensé que eran solo estudios teóricos, filosofía antigua. Nunca imaginé». «¿Qué, madre? ¿Qué no imaginaste?». «Las desapariciones», susurró doña Concepción. «Empezaron en España, antes de venir aquí. Por eso tuvimos que marcharnos. Y luego aquí comenzaron de nuevo. Yo sospechaba, pero me negaba a creerlo. Me decía a mí misma que eran coincidencias, que no podía ser cierto que mi esposo...». No pudo terminar la frase. «Madre, están allí abajo ahora. Tienen a Martín encerrado en una jaula y van a matar a Miguel Sandoval como parte de algún ritual». Doña Concepción se puso de pie, repentinamente resuelta. «Vamos a buscar ayuda. Conozco a alguien que puede ayudarnos». «¿Quién?», preguntó Elena. «El padre Montero. Él vino a verme ayer y hizo preguntas sobre el sótano. Creo que sospecha algo». Juntas, madre e hija salieron sigilosamente de la casa, dirigiéndose hacia la parroquia. El reloj de la catedral marcaba las 2 de la madrugada.
Las calles de Guadalajara estaban desiertas, sumidas en un silencio solo interrumpido por el eco de sus pasos apresurados. Lo que no sabían era que, mientras ellas buscaban ayuda, en el sótano se estaba llevando a cabo un ritual que cambiaría el curso de los acontecimientos de manera irreversible. El padre Ignacio Montero no podía dormir esa noche. Desde su encuentro con doña Concepción y la extraña reacción de ésta al mencionar el sótano, un sentimiento de inquietud lo mantenía en vela. Estaba arrodillado en la pequeña capilla de la casa parroquial cuando escuchó golpes desesperados en la puerta. Al abrir, se encontró con Elena y doña Concepción, ambas con expresiones de terror en sus rostros. «Padre, necesitamos su ayuda», suplicó doña Concepción. «Es mi esposo. Está haciendo algo terrible en el sótano de nuestra casa». Elena le contó rápidamente lo que había visto: las jaulas, los frascos con restos humanos, el altar y a su hermano pequeño prisionero. También le habló del ritual que su padre y Rodrigo estaban realizando con Miguel Sandoval. El padre Montero escuchó todo con creciente horror. «Debemos avisar a la policía», dijo finalmente. «No nos creerán», respondió Elena. «El comisario Hernández está comprado por mi padre. Y aunque no lo estuviera, ¿quién creería algo así sin pruebas?» «Conozco a alguien que nos ayudará», intervino doña Concepción. «El doctor Armando Ruiz. Es un viejo amigo de mi familia. Tiene influencia en la ciudad y conoce gente honesta en la policía. Y hay alguien más», añadió Elena. «Raúl Ordóñez. Su hermano fue una de las primeras víctimas de mi padre. Ha estado investigando por su cuenta. Le conté lo que sabía. Teníamos un plan para entrar al sótano la próxima semana, pero ahora no hay tiempo». El padre Montero tomó una decisión. «Doña Concepción, vaya con el doctor Ruiz. Explíquele todo y pídanle que contacte a policías de confianza. Elena, tú y yo iremos a buscar a Raúl Ordóñez. ¿Sabes dónde vive?» Elena asintió. «Trabaja en la carpintería de la calle Hidalgo. Vive en el piso de arriba». Se separaron, acordando encontrarse en una hora en la plaza cercana a la casa de los Pérez. Mientras Elena y el padre Montero se dirigían a la carpintería, doña Concepción tomó un carruaje hacia la residencia del doctor Ruiz en el barrio de San Pedro. Raúl Ordóñez estaba despierto, tallando una pequeña figura de madera a la luz de una lámpara, cuando escuchó que llamaban a su puerta. Al ver a Elena acompañada por un sacerdote, supo inmediatamente que algo grave había ocurrido. «Es mi hermano pequeño», explicó Elena tras los saludos apresurados. «Está atrapado en el sótano, y hay otro chico, Miguel Sandoval. Mi padre y Rodrigo están realizando algún tipo de ritual con él». Raúl tomó un revólver que guardaba en un cajón. «He estado esperando este momento durante casi un año, desde que desapareció Joaquín. Vamos». Los tres se dirigieron rápidamente hacia el punto de encuentro con doña Concepción. Para su alivio, ella ya estaba allí, acompañada por el doctor Ruiz y dos hombres con uniformes de policía. «Son el teniente Gómez y el cabo Fuentes», presentó el doctor Ruiz. «No pertenecen a la comisaría del centro, sino a la de Analco. No están bajo la influencia del comisario Hernández». «Señora, su esposo será detenido y juzgado conforme a la ley», aseguró el teniente Gómez a doña Concepción. «Pero necesitamos pruebas concretas». «Las tendrán en el sótano», respondió ella con voz temblorosa, pero firme. El grupo se acercó sigilosamente a la casona de los Pérez. Era casi las 4 de la madrugada y las calles seguían desiertas. Doña Concepción usó su llave para abrir la puerta principal y todos entraron tratando de no hacer ruido. «La entrada al sótano está al final del pasillo», susurró Elena guiándolos. Al llegar a la puerta que daba acceso a las escaleras, se encontraron con que estaba entreabierta. Un resplandor rojizo y pulsante emanaba desde abajo, junto con un murmullo rítmico que sonaba como un cántico en una lengua desconocida. «Dios mío», murmuró el padre Montero, haciendo la señal de la cruz. El teniente Gómez tomó la delantera, seguido por el cabo Fuentes, ambos con sus armas desenfundadas. Raúl iba justo detrás, con su revólver listo. El padre Montero, Elena, doña Concepción y el doctor Ruiz descendieron en último lugar. A medida que bajaban, el cántico se hacía más audible,
y el resplandor rojizo más intenso. El aire se volvía cada vez más denso, con un olor acre que les quemaba la garganta. Al llegar a la antecámara circular, se detuvieron. El cántico provenía de la puerta central, la misma que Elena había descrito. El teniente Gómez hizo una señal para que todos guardaran silencio y se acercó a la puerta, abriéndola lentamente. Lo que vieron al otro lado los dejó paralizados por el horror. En el centro de la habitación, Miguel Sandoval yacía inmóvil sobre la mesa de piedra, su pecho abierto en un corte preciso que dejaba expuesto su corazón. Don Sebastián estaba de pie junto a él, sosteniendo un cáliz de plata que contenía un líquido oscuro. Rodrigo, a su lado, recitaba palabras de un libro antiguo mientras trazaba símbolos en el aire con un cuchillo ensangrentado. Pero lo más impactante era lo que flotaba sobre ellos, una especie de niebla rojiza que parecía condensarse y tomar forma, pulsando al ritmo del cántico. Los símbolos en las paredes brillaban con una luz propia, como si estuvieran vivos. «¡Policía! ¡Deténganse inmediatamente!», gritó el teniente Gómez, apuntando su arma hacia don Sebastián. Don Sebastián y Rodrigo se giraron al unísono. Sus rostros, salpicados de sangre, mostraban una mezcla de sorpresa y furia. «¡Estúpidos! ¡No saben lo que han interrumpido!», rugió don Sebastián. «Décadas de preparación, 13 sacrificios, todo arruinado. Sebastián Pérez queda detenido por el asesinato de Miguel Sandoval y la desaparición de al menos 12 personas más», declaró el teniente Gómez, avanzando cautelosamente. Rodrigo, en un movimiento rápido, arrojó un polvo negro al aire y pronunció unas palabras. Una explosión de humo llenó la habitación, cegándolos momentáneamente. Cuando el humo se disipó, Rodrigo había desaparecido. Don Sebastián, sin embargo, permanecía junto al altar como si hubiera aceptado su destino. «Concepción», exclamó don Sebastián al ver a su esposa, «has traicionado a tu familia». «No, Sebastián», respondió ella con voz firme. «Tú traicionaste a esta familia cuando decidiste sacrificar vidas inocentes por tu ambición». «¿Ambición?», rió don Sebastián amargamente. «¿Crees que esto es por dinero o poder mundano? Esto es por conocimiento, por alcanzar secretos que han estado ocultos durante siglos. Podríamos haber sido inmortales». «¡Martín!», gritó Elena de repente, recordando a su hermano pequeño. «¿Dónde está Martín?». Don Sebastián sonrió, una sonrisa que heló la sangre de todos los presentes. «Rodrigo se lo ha llevado. Era el último sacrificio que necesitábamos». Raúl no pudo contenerse más. Avanzó furioso hacia don Sebastián. «¿Dónde está mi hermano Joaquín? ¿Qué le hiciste?». «Ah, el carpintero», recordó don Sebastián con indiferencia. «Su corazón fue el tercero, muy sano, muy fuerte, un excelente espécimen». Raúl levantó su revólver, pero el padre Montero lo detuvo. «No, Raúl, no te conviertas en lo que odias». El teniente Gómez y el cabo Fuentes procedieron a esposar a don Sebastián, mientras el doctor Ruiz examinaba a Miguel Sandoval, confirmando lo que ya todos sabían. Estaba muerto. «Tenemos que encontrar a Rodrigo y a Martín», urgió Elena, desesperada. «¿Hay alguna otra salida del sótano?», preguntó el teniente Gómez a doña Concepción. «No que yo sepa», respondió ella, «pero Sebastián ha realizado numerosas modificaciones en la casa a lo largo de los años. Podría haber construido pasajes secretos». «¿Dónde se ha llevado Rodrigo a mi hijo?», exigió doña Concepción a su esposo. Don Sebastián sonrió nuevamente. «Al lugar donde todo comenzó, donde el conocimiento me fue revelado por primera vez». «¿De qué habla?», preguntó el padre Montero. «La cripta», murmuró doña Concepción, comprendiendo de repente. «Bajo la capilla del antiguo convento de San Francisco. Allí es donde Sebastián solía reunirse con aquel grupo de ocultistas antes de que nos casáramos». «Debemos darnos prisa», dijo el padre Montero. «Si realmente planean completar ese ritual, no tenemos tiempo que perder». Dejaron a don Sebastián bajo la custodia del cabo Fuentes, quien se quedaría también para asegurar la escena y esperar refuerzos. El resto del grupo, liderado por el teniente Gómez, salió rápidamente de la casona.
dirigiéndose hacia el antiguo convento de San Francisco, situado a unas 10 cuadras de distancia. La noche comenzaba a ceder ante el amanecer cuando llegaron al convento. El edificio, parcialmente en ruinas tras décadas de abandono, proyectaba sombras fantasmales en el patio principal. La capilla se encontraba en el ala este, su techo derrumbado exponiendo parte del interior al cielo que comenzaba a clarear. «La entrada a la cripta está detrás del altar», indicó doña Concepción. Al entrar en la capilla, el silencio era absoluto. Avanzaron entre escombros y bancos rotos hasta llegar al altar de piedra, parcialmente destruido. Detrás de él, encontraron una pequeña puerta de madera carcomida que daba acceso a una escalera en espiral que descendía a las profundidades. «Quédese aquí, doctor Ruiz», sugirió el teniente Gómez. «Si no regresamos en una hora, busque más ayuda». El doctor asintió, y el resto del grupo comenzó a descender por la estrecha escalera. Una débil luz verdosa iluminaba el camino desde abajo. Al llegar al final de la escalera, se encontraron en una amplia sala circular tallada en la roca viva. Las paredes estaban cubiertas de los mismos símbolos que habían visto en el sótano de los Pérez. En el centro de la sala había un altar circular, y sobre él, atado y amordazado, estaba Martín. Rodrigo se encontraba de pie junto al altar, sosteniendo el mismo cuchillo ensangrentado que había usado con Miguel Sandoval. A su alrededor, varias figuras encapuchadas formaban un círculo, todas cantando en aquella extraña lengua. «¡Martín!», gritó Elena, corriendo hacia adelante sin pensar. Rodrigo se giró y la vio. «Has llegado justo a tiempo, hermana. Serás testigo del momento en que alcancemos la inmortalidad». «Suelta a mi hermano», exigió Elena. «Nuestro hermano», corrigió Rodrigo con una sonrisa torcida. «Su sacrificio no será en vano. Su sangre nos abrirá las puertas de la eternidad». El teniente Gómez apuntó su arma hacia Rodrigo. «Suelte el cuchillo y aléjese del niño». Las figuras encapuchadas dejaron de cantar y se volvieron hacia los intrusos. Eran 5 en total, y ahora podían verse sus rostros. Hombres y mujeres de diversas edades, todos con la misma expresión de fanatismo en sus ojos. «Los seguidores», murmuró doña Concepción. «Sebastián me habló de ellos, un grupo de ocultistas que lleva siglos buscando la inmortalidad a través de rituales de sangre. Este lugar es sagrado», dijo una de las figuras, una anciana de cabello blanco y ojos penetrantes. «Han interrumpido la culminación. El 13º corazón debe ser ofrecido antes del amanecer, o el ciclo deberá comenzar de nuevo». «No habrá más sacrificios», declaró el padre Montero, avanzando con una cruz en alto. «En nombre de Dios, les ordeno que liberen a ese niño». La anciana rió. «Sus símbolos no tienen poder aquí, sacerdote. Este lugar existe desde antes que su Dios fuera siquiera imaginado». Mientras hablaban, Raúl había estado observando la sala, buscando una manera de acercarse al altar sin ser detectado. Notó que las figuras encapuchadas y Rodrigo estaban tan concentrados en el confrontamiento que habían descuidado a Martín. Aprovechando un momento de distracción, Raúl se deslizó entre las sombras, rodeando el perímetro de la sala hasta llegar detrás del altar. Con cuidado, comenzó a desatar las cuerdas que sujetaban a Martín. Rodrigo, sin embargo, se dio cuenta demasiado tarde. «¡El niño! ¡Está escapando!». Caos. Las figuras encapuchadas se lanzaron hacia el altar. El teniente Gómez disparó al aire, intentando detenerlos. Raúl logró liberar a Martín y lo empujó hacia Elena, quien corrió a abrazarlo. Rodrigo, furioso, arremetió contra Raúl con el cuchillo. Ambos cayeron al suelo, forcejeando por el control del arma. «¡Esto es por mi hermano!», gritó Raúl, golpeando a Rodrigo en el rostro. Mientras tanto, el padre Montero y el teniente Gómez intentaban contener a las figuras encapuchadas, que se mostraban sorprendentemente ágiles para su aparente edad. La anciana se acercó a doña Concepción, quien protegía a Elena y Martín. «Sabes que esto no terminará aquí», le dijo con voz sibilante. «El conocimiento no puede ser destruido. Otros vendrán después de nosotros». «Este horror termina hoy»,
respondió doña Concepción, enfrentándola sin miedo. De repente, un estruendo sacudió toda la cripta. Parte del techo comenzó a desmoronarse, grandes trozos de piedra cayendo al suelo. La escalera por la que habían descendido se derrumbó parcialmente. «La estructura es inestable», gritó el teniente Gómez. «Debemos salir de aquí». Raúl había logrado someter a Rodrigo, quien yacía inconsciente tras un fuerte golpe. Lo arrastró hacia la salida, mientras el padre Montero ayudaba a Elena, Martín y doña Concepción. Las figuras encapuchadas, sin embargo, no intentaron escapar. Permanecieron en sus posiciones, retomando su cántico como si el derrumbe no estuviera ocurriendo. «Vengan con nosotros», les instó el padre Montero. «Nuestro lugar está aquí», respondió la anciana. «Hemos esperado siglos. Esperaremos siglos más si es necesario». El grupo logró ascender por lo que quedaba de la escalera, ayudándose mutuamente a través de los tramos derrumbados. Cuando el último de ellos salió de la cripta, un estruendo final sacudió la capilla y la entrada a la cripta desapareció bajo toneladas de escombros. El sol comenzaba a elevarse en el horizonte, bañando las ruinas del convento con una luz dorada. El doctor Ruiz los recibió con alivio, abrazando a Martín y examinando rápidamente sus heridas, que por fortuna eran superficiales. Rodrigo, aún inconsciente, fue esposado por el teniente Gómez, quien envió al doctor Ruiz a buscar refuerzos para trasladarlo a la cárcel. «Se acabó», dijo Elena abrazando a su madre y a su hermano pequeño. «Por fin se acabó». Pero doña Concepción no parecía tan segura. Su mirada se dirigió hacia las ruinas de la capilla, donde la entrada a la cripta había quedado sellada. «Espero que tengas razón, hija», murmuró. «Realmente lo espero». El escándalo de la familia Pérez sacudió Guadalajara durante meses. Los periódicos locales, libres ya de la influencia de don Sebastián, publicaron extensos reportajes sobre las desapariciones, los rituales y los sacrificios. La casona fue registrada de arriba abajo por las autoridades, descubriendo evidencias de al menos 15 víctimas a lo largo de los años. Don Sebastián y Rodrigo Pérez fueron juzgados por múltiples asesinatos. Durante el juicio, don Sebastián se mantuvo impasible, sin mostrar remordimiento alguno. Rodrigo, por su parte, alternaba entre arrebatos de furia y períodos de completo mutismo. Ambos fueron declarados culpables y condenados a muerte. La ejecución se llevó a cabo en noviembre de 1929, exactamente 3 años después de la desaparición de Joaquín Ordóñez, la primera víctima conocida en Guadalajara. Doña Concepción, Elena y Martín abandonaron la ciudad poco después del juicio. Según los rumores, se establecieron en un pequeño pueblo de la costa de Nayarit, cambiando su apellido y comenzando una nueva vida lejos del horror que habían vivido. La casona de los Pérez permaneció vacía durante décadas, convirtiéndose en un lugar maldito para los habitantes de Guadalajara. Nadie quería comprarla ni siquiera acercarse a ella. Finalmente, en 1950, un incendio de origen desconocido la destruyó casi por completo. Los restos fueron demolidos y en su lugar se construyó una pequeña plaza con una fuente. Raúl Ordóñez encontró cierta paz después de conocer el destino de su hermano Joaquín. Continuó con su oficio de carpintero y eventualmente se casó y formó una familia. Cada año, en el aniversario de la muerte de Joaquín, visitaba su tumba simbólica en el cementerio de Mezquitán. El padre Ignacio Montero fue trasladado a una parroquia en Ciudad de México poco después de los acontecimientos. Se rumoreaba que había escrito un extenso informe para el Vaticano sobre lo sucedido en la cripta, pero nunca se supo más del asunto. En cuanto a los seguidores que habían quedado sepultados en la cripta, nunca se recuperaron sus cuerpos. Las ruinas del convento de San Francisco fueron eventualmente restauradas y convertidas en un museo, pero la entrada a la cripta nunca fue encontrada, como si la tierra misma hubiera decidido sellar aquel horror para siempre. O quizás no para siempre. En 1978, casi 50 años después de los sucesos,
Un joven arqueólogo que investigaba la historia del convento de San Francisco encontró entre los archivos municipales un antiguo mapa que mostraba túneles y criptas no descubiertos bajo el edificio. Intrigado, organizó una pequeña expedición para explorar esas áreas. Lo que encontraron dejó perplejos a los arqueólogos: una sala circular intacta, con símbolos extraños en las paredes y un altar de piedra en el centro. No había rastro de cuerpos o restos humanos, pero en el altar encontraron un libro encuadernado en piel oscura, sorprendentemente bien conservado. El libro fue enviado a la Universidad de Guadalajara para su estudio. 3 días después, desapareció misteriosamente de la biblioteca de la Facultad de Historia. El mismo día, un estudiante de antropología llamado Sebastián Morales abandonó repentinamente sus estudios sin dar explicaciones. Y así, el ciclo parecía comenzar de nuevo. Música se intensifica. En 2002, la policía de Guadalajara comenzó a investigar una serie de desapariciones inexplicables. Jóvenes, la mayoría estudiantes universitarios, que desaparecían sin dejar rastro. Las autoridades no encontraban conexión entre los casos, pero un viejo detective jubilado, Martín Pérez, hijo del pequeño Martín que había sobrevivido al horror del sótano, reconoció el patrón. Nadie le creyó cuando habló de rituales antiguos y sectas que buscaban la inmortalidad. Lo consideraron un viejo loco obsesionado con las historias que su padre le había contado, pero él sabía la verdad. Una noche de noviembre, Martín Pérez se dirigió solo a una antigua casona en las afueras de la ciudad, donde, según sus investigaciones, se reunía un misterioso grupo que se hacía llamar los Guardianes del Conocimiento Eterno. Llevaba consigo el diario de su abuela, Doña Concepción, donde había documentado todo lo que sabía sobre los rituales y cómo detenerlos. Martín Pérez nunca regresó de aquella misión. Su cuerpo fue encontrado 3 días después, flotando en el lago de Chapala. La causa oficial de muerte: ahogamiento accidental. Pero su sacrificio no fue en vano. Entre sus pertenencias dejó copias de sus investigaciones y del diario de su abuela, que envió a periodistas, historiadores y a un joven sacerdote llamado Ignacio, nieto del padre Montero. La historia de los Pérez y el sótano donde nadie regresaba salió finalmente a la luz en toda su dimensión. No solo como una macabra anécdota del pasado, sino como una advertencia para el presente. Porque el mal nunca muere realmente, solo duerme, esperando el momento adecuado para despertar nuevamente. Y en algún lugar de Guadalajara, quizás en este preciso momento, alguien está estudiando antiguos símbolos, aprendiendo cantos prohibidos y buscando el conocimiento que promete la vida eterna a cambio de 13 corazones. Hoy en día, en el lugar donde una vez se alzó la casona de los Pérez, hay una pequeña plaza con una fuente. Los habitantes de Guadalajara pasan por allí diariamente sin conocer la historia sangrienta del lugar. Solo los más ancianos recuerdan vagamente historias sobre una familia adinerada y personas que desaparecían misteriosamente. Si visitas Guadalajara y preguntas sobre los Pérez y su sótano maldito, la mayoría te dirá que es solo una leyenda urbana, una historia inventada para asustar a los niños. Pero si tienes la suerte, o quizás la desgracia, de encontrarte con alguien que conozca la verdadera historia, te aconsejará que no indagues demasiado. Porque hay conocimientos que es mejor dejar enterrados. Y si alguna vez, caminando por las calles del centro histórico, en una noche de luna llena, te parece ver a una anciana de cabello blanco y ojos penetrantes que te observa fijamente, cambia de dirección inmediatamente, porque los seguidores siguen ahí esperando a alguien que complete lo que los Pérez no pudieron terminar, esperándote a ti. Muchas gracias por acompañarnos en esta escalofriante historia. Si te ha gustado, no olvides suscribirte a La Macabra Historia y activar las notificaciones para no perderte nuestras próximas narraciones. Comparte este video con tus amigos que disfrutan de las historias de misterio y suspenso. Recuerda que cada semana traemos nuevas historias basadas en sucesos que han sido silenciados a lo largo del tiempo. ¿Conoces alguna historia macabra de tu ciudad que deberíamos investigar?
Déjala en los comentarios. Gracias por tu apoyo. Es gracias a ustedes que podemos seguir desenterrando estas historias que otros prefieren mantener ocultas. Nos vemos en la próxima macabra historia.